Son múltiples escándalos, están combinados, le vamos a pedir ayuda a un experto en el tema, pero en este caso la escenografía es en República Dominicana, un lugar donde ha llegado mucha inversión de Venezuela, en muchos casos de personas que huyen del régimen, en otros casos de gente que se asoma al mundo de la República Dominicana para llevar dinero del régimen. Por las dudas, para que no nos enredemos con los que están viendo, déjenme que les cuente rapidito que en el Banco Peravia, el Poder Judicial de República Dominicana habla de embargar acciones de dos personas de origen venezolano y estos además, según medios en República Dominicana, serían testaferros de un ex gobernador del chavismo que ahora estaría colaborando con la Agencia de Lucha contra las Drogas. ¿Qué les parece el panorama? ¿Está enredado? Vamos a hablar con un experto en desenredar estas madejas, como es nuestro colega venezolano Gustavo Azócar. Señor, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Gracias por la invitación nuevamente. Sí, ciertamente este caso del Banco Peravia en República Dominicana muestra un poco los tentáculos de cómo el chavismo y los testaferros, lo que nosotros llamamos en Venezuela los boliburgueses del chavismo, gente que se ha enriquecido a la sombra del gobierno primero de Hugo Chávez, ahora de Nicolás Maduro, pues ha ido sacando dineros por alguna vía para invertirlo en países como República Dominicana, también está Panamá o el caso de Estados Unidos. En el caso del Banco Peravia, allí hay 4 personas, ¿verdad? Dos de ellas son los actuales directivos de ese banco, José Luis Santoro y Gabriel Jiménez. Ya luego te daré un bosquejo de quién es cada uno de estos personajes, Santoro y Jiménez, a quienes se vincula a el exgobernador del estado Aragua, el señor Rafael Icea, quien por cierto fue defenestrado del chavismo, defenestrado del PSUV, luego de tener importantes cargos dentro de la administración del presidente Hugo Chávez, porque no solamente fue gobernador, sino que fue directivo en bancos del gobierno y representante ante organismos internacionales por parte del gobierno de Hugo Chávez. Por cierto, la versión que tenemos más reciente del gobernador Icea es que se convirtió en testigo protegido de la DEA y que aparentemente está en algún lugar de Estados Unidos dando testimonio ante oficiales de la DEA para contar un poco cómo era que se manejaban las cosas en el gobierno de Hugo Chávez y ahora en el gobierno de Maduro. Pero estos señores, José Luis Santoro y Gabriel Jiménez, que son los que están en este momento en el candelero y quienes pudieran, dependiendo de cómo actúa la autoridad bancaria o la superintendencia bancaria, en este caso de República Dominicana, son los que pudieran perder las acciones de este banco, porque desde el año 2012, Pedro, se vienen haciendo delicadas acusaciones sobre este banco, sobre la forma primero como fue adquirido el banco, sobre el origen de los fondos con los que fue adquirido el banco y luego la forma como ese banco ha crecido de una manera realmente importante en cuanto a la captación de fondos. Sí, sorprendente en cuanto a la captación de fondos, y hay dudas razonables que tienen algunas personas sobre el origen de los fondos captados por el Banco Peravia. Fíjate el caso de Gabriel Jiménez, Gabriel Jiménez Aray, que es uno de los socios principales de este banco, es abogado, graduado en una universidad venezolana, fue auditor de una casa de bolsa, fue interventor de una casa de bolsa, fue candidato a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2004, por cierto, en una comisión que coincidencialmente presidía Nicolás Maduro siendo diputado a la Asamblea Nacional, ¿no? Y por cierto, siempre integrando la clase media en el aspecto económico, por lo que tengo entendido. Hay un dato importante, Pedro. Este señor Gabriel Jiménez Aray era propietario de una... Lo primero que debo decirte es que lo vincularon a los hechos ocurridos en la Embajada de Cuba en el año 2002. En abril de 2002, tú debes recordar aquel episodio que le costó cárcel a Enrique Capriles, la toma de la Embajada de Cuba en Caracas, y hay gente en Caracas que asegura que el señor Gabriel Jiménez participó en esa toma en la Embajada de Cuba. Luego, en el año 2004, él se postula como candidato al Tribunal Supremo de Justicia, no lo incorporan en esa lista. En el año 2008 le embargan una empresa que él tenía, se llamaba Comercializadora 14122.004, se le embarga
embarga por deuda, es decir, no tenía dinero para pagar una deuda que debían, y eso demuestra que el señor no era ningún potentado, no tenía recursos. Y ahora estamos hablando del control de acciones por muchos millones de dólares. Por muchos millones. Se vincula a partir del año 2010 al gobernador Isea en el estado de Aragua y ahora aparece como socio mayoritario de un banco en República Dominicana. ¿Y Santoro? Y Santoro, el caso de Santoro, fue un hombre muy vinculado a la Cuarta República, fue presidente de Fedindustria, director del Banco de los Trabajadores de Venezuela, accionista de una televisora en el estado de Aragua, accionista de un periódico en el estado de Aragua, tiene una empresa acá en el estado de Florida que se llama Doral Ren Acar y tiene también una empresa aseguradora, un hombre de fortuna, su familia tenía medios de fortuna, pero que nunca había incursionado en el sector bancario, sí en el asunto asegurador. Estas dos personas que vienen de un estado gobernado por Rafael Isea, hay quien alega y dice tener pruebas de que estos señores son los testaferros de Isea, los que manejaban los grandes fondos de los que disponía Rafael Isea y que con esos fondos fue que pudieron hacerse el control accionario de este Banco Peravia, que ahora está en el ojo del huracán, luego que otro venezolano le reclamara un depósito por 15 millones de dólares que hizo en ese banco y estos señores no se lo han querido regresar. Es decir, ese es el origen del conflicto que acaba de estallar precisamente en Dominicana. Un venezolano reclama 15 millones de dólares, estos señores se niegan y no solamente se niegan a pagarle el dinero, sino que envían a un grupo armado con una orden de un juez para poner preso a la persona que estaba reclamando le devolvieran su capital. ¿Qué les parece? Una historia alucinante. Le quiero preguntar al señor Azócar, pero primero quiero compartir lo que dice la gente en Venezuela con respecto a este aumento de salarios dispuesto para los militares de 45%. Les recuerdo, esto ocurre en paralelo al momento en que Nicolás Maduro en la práctica, sin decir esas palabras específicas, pero le declara la guerra a la policía en Venezuela, acusando a muchos de traicionar su juramento. No pasando hambre, los militares disfrutando de todos los beneficios del país. Vivienda, automóviles y uno nada. Que no se consigue, medicamentos no hay, cero, el ahorro lo aumentaron. Yo soy profesional licenciado en administración y siempre le quieren pagar unos sueldos mínimos. Que nos den aumento a nosotros, porque los pensionados lo que cobramos son 4.200 y eso no alcanza ni para los medicamentos. No es posible tomar una medida como esta sin tomar la medida de la clase trabajadora. Todo está carísimo y obviamente todo ha subido, hasta los medicamentos no se consiguen, todo lo tenés que comprar en reventas en la calle y entonces obviamente no está acorde. Esa es la reacción de algunas venezolanas y venezolanos. 45% le aumentaron los salarios a los militares. Mientras tanto, lo que aumenta también es la inflación y la escasez para todos los venezolanos. ¿Qué me dice? Y la inseguridad también. Es una de las grandes contradicciones que tiene Venezuela. Chávez era militar, Maduro es civil y sin embargo el civil le ha dado a los militares lo que el militar Chávez no le dio nunca. Le dio un canal de televisión, les dio un banco, les da los poquitos carros que se producen en Venezuela, les aumenta el salario en 45%, les entregó las finanzas de Venezuela, les entregó el Ministerio de Finanzas, les ha entregado la presidencia de muchos organismos. No hay un solo ministerio, Pedro, de los 33 ministerios que hay en Venezuela, donde el que maneja los fondos, las finanzas, la administración de los recursos no sea un militar activo, de paso, ¿no? Nombrado en este caso por Nicolás Maduro. Lamentablemente es el costo que tiene que pagar un presidente cuya popularidad está en picada y que se sustenta solamente por los militares que son los que de alguna manera apuntalan el gobierno de Maduro. Un placer tenerlo acá. Gracias, Pedro, por la invitación. Muy, pero muy amable. Quiero llevarlos por un momento a lo que es la guerra contra el terrorismo y una novedad que ha preocupado, incluso ha llevado al gobierno estadounidense a hacer declaraciones específicas sobre lanzamisiles y sobre lo que han obtenido los terroristas de ISIL. Así que aquí quiero compartir con ustedes lo que son algunas de las imágenes de lo que pueden hacer con este tipo de lanzamisil, que es un armamento relativamente sofisticado que tiene la capacidad, y esto es parte de imágenes de propaganda de ISIL, de derribar helicópteros. Les recuerdo que hay helicópteros Apache estadounidenses en los aires de Irak. Teóricamente, eso que veían ahí hace un instante, que fue muy fugaz, pero es el resultado del impacto de uno de estos misiles. Vamos a ver si en la secuencia, bueno,
pensé que estaba repetida ahí en la secuencia, pero se ve cuando un helicóptero aparentemente recibe ese impacto. Y esto es otro previo en el que, en este caso, rebeldes sirios están utilizando ese armamento. Estos son rebeldes que están contra los de ISIL y que también se habían hecho de lanzamisiles. El problema es que si caen en manos terroristas, el asunto es trágico. Ahí, aparentemente, es el resultado que le dan a un helicóptero y se arma un escándalo ahí espectacular con el resultado. Muy bien. La presencia de lanzamisiles ha alterado muchas guerras. Para que tengan una idea, 30 años atrás los sandinistas bombardeaban con helicópteros artillados, en esa época soviéticos, a los guerrilleros anticomunistas conocidos como contras. Y entonces el gobierno estadounidense les hizo llegar lanzamisiles del tipo Red Eye, como el que verán a continuación, que estaba siendo precisamente motivo de una polémica gigantesca. No sé si reconocen al señor que está reportando sobre el lanzamisil. Ese soy yo, hace 30 años, en el primer reportaje que se hizo sobre ese tema en la selva de Nicaragua. Ese lanzamisil es del tipo Red Eye y sé que de inmediato van a empezar las comparaciones del horror de cómo me he deteriorado. O tal vez algunas personas dirán cómo he mejorado. Esa parte no la tengo clara. Paréntesis. Y al volver, Bocacherías Habaneras. Hablamos de una película formidable con su director y con una de sus actrices, nuestra querida Zulema.